De parte de Benamérica y de BAPA, les damos a todos la bienvenida para este nuevo webinar. En esta ocasión tenemos invitado a Antonio Vicentelli. Vicentelli se desempeñó como presidente de Inelectra desde 1998 hasta el 2004, presidente de Petranova del 2009 al 2015, presidente de Inepetrol de 2004 a 2010, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela desde el 2004 hasta el 2008 y director y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Petróleo del 2013 al Sí, 2015. Cursó estudios en el programa avanzado de gerencia de la Universidad de Harvard y recibió diplomas de ingeniería y maestría con honores de la Universidad de Michigan. Tiene la orden al mérito en el trabajo y la distinción de próceres del trabajo de la Cámara Petrolera. Tiene la distinción de Fellow de la IEEE y Outstanding Engineer Award de la misma sociedad. Obtuvo el reconocimiento de Pathfinder mediante su incorporación al Wall of Fame Award. Con ustedes, entonces, sin más presentación, vamos a aprovechar entonces a Antonio Vicentelli. Muchas gracias. bueno, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están participando por compartir un rato en ideas de cómo hacer nuestro país mejor. Y bueno, mi intención es brevemente cubrir cómo veo los escenarios internos y externos y cómo dentro de esos escenarios podemos sacar el país hacia adelante y cómo considero yo que la manera de sacar el país hacia adelante es con una participación intensa de todos los sectores del país, creando empleo y trabajo, ¿no? Sí, no está pasando esto, ¿qué pasó? Un momentico. La tienes en PDF, la tienes, ok. Ok, No, ya, resuelto. está en Quiero, PDF. quiero empezar por esta gráfica que todos ustedes se la conocen de memoria, pero yo creo que de ella podemos aprender mucho si queremos analizar cuáles deben ser nuestros próximos pasos, ¿no? Venezuela ha tenido dos periodos importantes de crecimiento sólido en su producción y ha tenido dos periodos de reducción de su producción. El último, pues como ya todos conocemos, el que estamos viviendo sumamente drástico, ¿no? Sabemos que el primer periodo se caracteriza principalmente pues, por una operación de empresas extranjeras que, que impulsaron el desarrollo. Cuando se empiezan a acabar esas concesiones, las empresas se ponen nerviosas, no había claridad en si se iba a renovar los convenios o no, y dejan de invertir. A eso se suma que Caldera en el año 71 pasa la famosa ley de reversión, en la cual les dice cuando se venzan los contratos, se vencieron y no se van a renovar. Lo cual hace que se pare la inversión, se para la inversión, se cae la producción, y entonces Carlos Andrés en el 76 no esperó a que se acabaran los contratos, sino nacionaliza la industria. Bueno, de ahí viene un proceso en que empieza a subir la producción, pero evidentemente las necesidades del país no permitían hacer las inversiones y entonces PDVSA decide en su oportunidad hacer una apertura, volver a traer operadores internacionales que trajesen músculo, trajesen dinero y realmente el resultado fue fabuloso. Bueno, hay cambios y entonces nos encontramos que las inversiones caen, cae la producción, viene el paro petrolero, viene la nueva ley de hidrocarburos y viene la migración a empresas. Y evidentemente, pues, eso para la inversión, se para la inversión, cae la producción y vemos una caída que nunca ha visto el mundo petrolero. De repente, en un momento, una guerra, en la guerra de Irak, fue una caída sostenida que de más de 3 millones, 3 millones y medio de barriles, a lo muy poquito que estamos produciendo hoy, es algo inédito. Después vienen las sanciones, pero las sanciones entran tarde en el juego. O sea, la caída eh, ocurre antes de las sanciones. De aquí aprendemos claramente que cuando ha habido una inversión privada que se orienta
a lo que ella hace, a lo que es su trabajo, a producir y comercializar, la producción crece. Cuando hay una participación que exprime a la industria, pues la participación cae. Vemos que en esos dos periodos de crecimiento, ninguno promedió 200.000 barriles. Y esto lo pongo por año. Y esto lo pongo porque si estamos pensando en una recuperación del país, vemos que hay algunas limitaciones. Vemos que los dos procesos de alto crecimiento han sido impulsados por grandes proyectos. Los proyectos del lago de Maracaibo, en aquel momento pues el descubrimiento y la cosa más importante en el mundo petrolero, llegaron a un promedio de más o menos 165.000 barriles por día. Y cuando la apertura petrolera con grandes proyectos, con 4 upgraders y muchos convenios operativos, sí, se lograron un par de años por encima de los 200.000 barriles, pero en realidad el promedio fue de 164.000 barriles. O sea que cuando estamos viendo la recuperación de nuestra producción, debemos también ser sinceros con nosotros mismos, ¿no? No vamos a estar en 2 años en 3 millones de barriles. Eso va a llevar un tiempo. Primero que nada tenemos que saber dónde estamos, porque nadie sabe hoy en día cuánto puede producir Venezuela, ya sabremos en algún momento, pero va a llevar tiempo. Y no vamos a tener, creo yo, que al principio esos grandes proyectos que nos van a poder hacer unos brincos grandes. Aparte de eso, hay un elemento que todo el mundo piensa que el petróleo crece cuando los precios son altos y el petróleo, la inversión cae cuando los precios son bajos. Bueno, la historia de Venezuela es un poquito diferente. El primer crecimiento ocurrió con precios, lo que eran normales para la época, digamos, bajos para lo que veríamos hoy en día. El decrecimiento fuerte ocurre cuando nosotros nos emborrachamos con esa gran riqueza petrolera de los años 70, principios de los 80, con unos precios altísimos, y el país empieza a invertir en una gran cantidad de cosas y se olvida de invertir en su principal industria. La apertura petrolera ocurre también con precios relativamente bajos. Esos dos procesos nos muestran una cosa que ha cambiado drásticamente. En aquella época las industrias petroleras tenían dinero, tenían recursos y había recursos en el mundo financiero para ello. Hoy en día vemos que después de un ciclo de precios muy altos y una caída de producción, nos encontramos en una situación muy distinta, muy distinta. Una situación en la cual las grandes empresas petroleras tienen sus problemas financieros, sus valores han caído y no hay tanto dinero para esto. Entonces, vamos a ver un poquito el entorno interno que nos tenemos que enfrentar y el entorno externo. El entorno interno, bueno, yo no voy a ponerme a hablar de eso con todos ustedes, porque ustedes lo conocen igual o mejor que yo. Tenemos un país con problemas en todos los lados. Un país con problemas en todos los lados, con unos problemas sociales muy graves que hay que atender. O sea que cuando empieza a haber dinero, va a haber unos requerimientos por todas partes, por todas partes. Y tenemos una industria que está en una situación operativa, técnica y económica que no es viable, la vemos por los resultados, una gran deuda, un gran problema de pasivos ambientales con muy poca producción. Entonces, el país está bien complicado. Si vemos el mundo exterior, ¿qué ha pasado en el mundo exterior? Realmente las cosas en el mundo exterior han pasado muy rápido. Últimamente los cambios han sido muy grandes y ese entorno al cual estábamos acostumbrados ya no existe. Hay que ubicarse en el nuevo entorno para poder realmente pensar cuáles son las salidas para el país. El primer, yo creo, gran cambiador, lo que nos movió el piso a todos, fue el fracking en los Estados Unidos. El fracking en los Estados Unidos es un fenómeno que todavía la gente como que no lo entiende. Empezó con el gas y el fenómeno del gas en Estados Unidos hizo que lo que era un país importador pasó a ser un país exportador, pero aparte de eso fue un fenómeno que le permitió cambiar mucha su generación eléctrica de carbón a gas, y con lo cual han bajado 15% su piso de emisiones de carbono, y cambió el mercado internacional de gas a un mercado mucho más ágil, mucho más libre, mucho más competitivo. Pero en lo que a nosotros refiere, el gran tema es el petróleo. Los Estados Unidos pasa de ser un país
que estaba importando en el 2005 casi 4 millones de barriles a un país que exportó el año pasado 5 millones de barriles. O sea, estamos hablando de un brinco de 9 millones de barriles en un impacto del mercado petrolero de 9 millones de barriles. O sea, el que está tomando 4 ahora manda 9. O sea, es un delta del tamaño de Arabia Saudita que impacta sustancialmente todo lo que nosotros entendíamos de petróleo, como vamos a ver un poquito más adelante. Aparte de eso, tenemos una situación de que ahora hay petróleo en todas partes. Ali en su presentación del viernes pasado presentó una lámina que era bastante precisa en este sentido, y esa abundancia de reserva en muchas partes hacen que el mundo por fin le cayó la locha y hemos pasado de que todo el mundo andaba preocupado hasta hace muy poco tiempo, todo el mundo, los que no sabían, digo yo, de que cuando iba a acabarse el petróleo de peak oil, a hoy en día lo que se habla es, bueno, ¿llegamos o no llegamos ya a la máxima demanda de petróleo? Y a esto le sumamos un mundo lleno de protecciones y esquemas ambientalistas. En este gráfico, que me disculpan porque sé que está toda la letra muy chiquita, pero si nos guiamos por los colores, vemos que el escenario de los que producen, los que tienen petróleo, ha crecido mucho. Todos los que están ahí en verde es porque tienen más de medio millón de barriles. Tenemos 18 países con más de 1 millón de barriles de producción y tenemos 25 países con más de medio millón. El mundo petrolero pertenece hoy en día a una gran cantidad de comunidades, una gran cantidad de países. Hay 15 países que exportan más de medio millón de barriles todos los días, lo cual han hecho un cambio drástico en el escenario petrolero, ya que ya control de la OPEP ha pasado a un mundo mucho más abierto, el petróleo es un commodity y realmente los grandes productores que tienen algo que decir y pueden mover un poco la balanza son los Estados Unidos, Arabia y Rusia, que cuentan por casi el 40% de la producción. Este cambio tan gigantesco en los productores ha llevado a, primero, que haya una corrección de los precios del petróleo. Yo soy de los que opinan de que no estamos en una variación estacional por el coronavirus, por un tema de demanda. No, yo creo que el petróleo ha sufrido una corrección importante de precios que seguirá variando por todas las cosas que varían, pero que ver petróleo, salvo que haya una guerra o algo por el estilo, ver petróleo en los $100 el barril en términos constantes, faltaría mucho tiempo. El otro tema es que el petróleo es un commodity. Ya tenemos que, los que tenemos petróleo, tenemos que empezar en el petróleo como los que tienen hierro, como los que tienen minerales, como los que tienen cambures. Esa es la forma en que se va a mercadear. Pensar en que la OPEP va a salir a defender, no, la OPEP tiene poca fuerza. La fuerza ahora está controlada por el grupo de los tres, como de los tres que mencioné antes, como quedó claramente demostrado ahora cuando cayeron los precios del petróleo, que la OPEP casi que ni participó y los que se reunieron para arreglar un poco la cosa fueron ellos tres. A esto se suma un tema que se le ha prestado quizás menos atención, pero que desde el punto de vista financiero mundial es increíble, ¿no? O sea, hay un vuelo en cara gigantesco, un vuelo en cara de 9 millones de barriles de petróleo que cambiaron de dirección. El equivalente a todo lo que produce Arabia Saudita cambió de dirección, el dinero, el petróleo venía principalmente hacia los Estados Unidos, hacia Occidente, y el dinero fluía hacia esos países, propiciando riqueza y crecimiento, y ahora es al revés. El petróleo está saliendo de aquí y yendo para allá, y el dinero en el sentido contrario. Aparte de esto, tenemos realmente un tema de reconformación de la competencia. Tenemos un nuevo mix, tenemos un nuevo juego, el entorno de nuestro juego cambió. Por un lado, hay una gran cantidad de productores nuevos. Ya lo vimos en la lámina anterior. Pero es que aparte de esos competidores nuevos, que cada quien está buscando y los mejores intereses para su gente y para su país, tenemos ahora unos nuevos competidores. Cuando analizamos nuestra competencia, ya no es un tema de quién produce el petróleo, quién produce el liviano, quién produce el pesado y dónde quedan.
sino que ahora tenemos unos competidores nuevos muy privilegiados, que son la electricidad, la generación solar y la generación eólica. Esos son dos factores nuevos que además son altamente privilegiados porque gozan de subsidios y de empuje que están buscando y abriendo ese espacio dentro de lo que era el espacio nuestro de los productores de energía por la vía de los hidrocarburos. Aparte de eso, no podemos olvidar de que hay un empuje por resucitar, y en algunos sitios ya está resucitado y creciendo rápidamente, la energía nuclear. Entonces, si vamos a analizar el mundo allá afuera, ya no podemos pensar que teníamos la varita mágica y que nada más la tenemos nosotros, sino que ahora es un mercado competido y competido por nuevos operadores. Aparte de eso, hay un tema complicado de acceso al mercado. Antes el que tenía petróleo conseguía dinero fácil. Hoy en día, aparte que ya eso no es así, el mercado de capitales nos ve un poco feo, yo diría, nos ve así como un poco sucio, ¿no? Parece mentira que una compañía como Exxon, con todo el poder que tiene y con todo el alcance que tiene, ya no está en la lista de las 500 empresas de Standard & Poor's. Parece mentira que el market cap de Exxon sea menor que el de Nike, los zapatos con los que yo corro. Es un cambio fuerte porque eso lo que quiere decir es que la gente y las inversiones y el dinero está fluyendo fuera de nuestro negocio y hacia el negocio de otro. Ali hizo una presentación excelente la semana pasada donde habló de las necesidades de private capital, que es poco y selectivo. Hay que prestarle mucha atención porque lo vamos a necesitar y va a ser difícil conseguir. A esto le sumamos el dilema del ambiente, que es un tema que podría ocupar muchas charlas, y además que estamos viviendo en una época que llamamos la época de las protestas. Aquí por cualquier cosa se protesta, sobre todo en el mundo occidental, en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá. En los otros mundos las protestas son más políticas y en otros mundos ni siquiera, ¿no? Eso de las protestas afecta también nuestro entorno, afecta nuestros mercados. Y como éramos muchos y parió la abuela, nos vino el tema del coronavirus, que ha complicado más las cosas. Entonces vamos a ver qué dice la gente, qué se supone que dicen los que saben de qué va a pasar con el petróleo, ¿no? Yo tradicionalmente, todos los años, me gusta, disfrutando lo que dice el Energy Information Administration de los Estados Unidos, el International Energy Agency, y lo que dice BP, Exxon y la OPEP, todos ellos tienen unos reportes muy buenos. Bueno, curiosamente este año, todos ellos han retrasado la emisión de su reporte. En el caso de BP, que lo sacaba en primavera, lo acaba de sacar hace 2 semanas. El EIA por fin va a salir este mes, al igual que el de la Agencia de Energía Internacional. Exxon no sé cuándo va a salir. O sea que tenemos un poco de gente, la gente que se dedica a estudiar esto, que no saben para dónde vamos y que están estudiando más la cosa. Entonces, nos queda ver qué se decía hace un año, qué decía la EIA hace un año, que coincidía bastante con lo que decían todos los otros actores que mencioné. Bueno, todos ellos veían un crecimiento importantísimo, un crecimiento radical, nunca visto en la historia de ninguna fuente de energía, en los renovables. Veían que iba a pasar en un momento dado el petróleo, pero también veían que lo que era el petróleo, el natural gas, iban a seguir creciendo levemente el petróleo, pero seguir creciendo porque esa es la fórmula que le daba a ellos en un mundo que requería más demanda. Y sorprendentemente para mí, porque fue la primera vez que lo vi, alguien que empieza a ver repuntear el petróleo, perdón, el carbón. Uno piensa que el carbón es el combustible más feo, el más sucio, y uno pensaba que eso no iba a haber. Y de hecho, en todo lo que es Occidente, el carbón prácticamente ha venido rápidamente para abajo. Entonces, lo que pasa es que en lo que no es Occidente, y nosotros no podemos vernos al ombligo pensando que el Occidente es el mundo, porque el mundo no es el Occidente. De hecho, el Occidente es una parte pequeña del mundo. Tenemos que, por ejemplo, China está en un proceso de construir y tienen planes 270 gigavatios de plantas de carbón en China. Aparte de eso, bueno, eso para que ustedes tengan una idea, es algo así como poner casi que 30 guris juntos.
una cantidad gigantesca. Y eso, aparte de eso, ellos están propiciando y están promoviendo y están vendiendo plantas de generación de electricidad con carbón para países que no tienen combustibles líquidos y que necesitan de energía. El caso de Vietnam es muy importante, el caso de la India es muy importante, y por eso que yo creo, aunque yo creo que en la próxima vez va a caer un poco, que hay gente que dice, bueno, mientras no aparezca otra cosa, el carbón como que va a tener que resucitar un poquito. No lo vamos a ver nosotros en esta parte del mundo, pero va a ocurrir en otra parte del mundo, y como la aldea es global, el sucio que vaya para la atmósfera nos cae en todas nuestras casas, ¿no? Vamos a ver, va a ser muy interesante ver qué correcciones tienen, y este informe está listo para salir, dicen que está listo para salir ahora dentro de una semana, 2 semanas. Vamos a ver qué dicen. El único que ya salió es el de BP, y BP, eh, al igual que casi todos los demás, se han ido alejando de eso de hacer proyecciones, y ahora lo que hacen es escenarios, porque dicen, si pasa todas estas cosas será así, si pasa todas estas cosas será así. El escenario de BP, si uno lo compara con el del año pasado, es un poco más severo. Ellos tienen su escenario de business as usual, y aquí en esta lámina vemos cómo en ese escenario el petróleo eh, se mantiene por unos años y empieza a caer. Pero empieza a caer, y todavía en el año 2050 estamos en 90 millones de barriles diarios. Ese escenario que llaman ellos business as usual es un escenario que contempla todo lo que se está haciendo ahorita para mejorar el ambiente. No es un business as usual de los años 40, es un business as usual moderno donde se sigue haciendo lo que se está haciendo. Después ellos ponen un escenario que ellos llaman el rápido, que si hay mucho más medidas de gobierno y mucho más presión y obligaciones y requerimientos formales ambientales, y entonces se podría ir a un camino más rápido. El tercero es el que ellos hablan de net zero CO2, o sea que lo que se produzca y lo que se consuma nete a cero. Ese es un planteamiento mundial en estos momentos, pero en mi opinión sumamente irrealista. Yo creo que el mismo BP, cuando pone su escenario rápido en que dice, bueno, si le echamos mucho pichón logramos esto, reconoce, y más aún hoy en día cuando hace una semana China en las Naciones Unidas dice que apunta a un net zero en el 2060. Yo creo que ese es un escenario que podemos tener como una referencia, pero en mi opinión vamos a estar más o menos por aquí, entre lo que estos señores llaman el rapid y lo que llaman ellos el business as usual, y sobre todo a medida que el tiempo va pasando. Ya veremos ahora qué dicen los otros. Va a ser muy interesante tener esta conversación dentro de 2 semanas. Entonces esto nos da para nosotros los venezolanos buenas y malas noticias. Buena noticia es que el consumo de energía va a seguir creciendo. También para mí buena noticia es que los renovables van a seguir creciendo. Nosotros necesitamos un mundo limpio. El problema del ambiente está a la vista y es un desastre. Hay que hacer algo. Pero vamos a seguir continuar consumiendo hidrocarburos en todo el futuro que podemos prever. ¿Okay? Es más, yo creo que si uno saca una cuentica muy rápida y hace unas integrales bajo esas curvas, uno encuentra que el mundo va a consumir más petróleo de aquí en adelante de lo que ha consumido en toda la historia. Y eso para Venezuela hay que verlo con mucha atención, porque eso significa que ese petróleo va a haber que buscarlo, va a haber que conseguirlo, y nosotros tenemos petróleo ya buscado, ya conseguido. Y relativamente, si le quitamos toda la parafernalia de cosas que tiene arriba, relativamente económico de producir. O sea, el petróleo no se va a acabar. Eso es una gran realidad. Una gran realidad que viene hace mucho tiempo, ¿no? Yamani dijo, la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras, la edad de petróleo no se va a acabar porque se acaba el petróleo, lo cual sigue siendo cierto. Otra realidad es que tenemos un entorno muchísimo, pero muchísimo mayor de competencia. Ya hablamos de eso.
No hablemos, pero es cierto, la energía continúa siendo un factor geopolítico fundamental, sobre todo para Rusia y para China. Va a continuar creciendo la presión ambientalista y la plata va a estar difícil. Ahora, si nos retratamos nosotros dentro de este escenario, y lo primero que tenemos que recordarnos, y creo que tenemos que recordarnos todos los días cuando nos levantamos, que el objetivo es recuperar el país. El objetivo no es recuperar la industria. Recuperar la industria y otras industrias y todas las demás industrias es parte del objetivo de recuperar el país. Un cambio drástico en todo este escenario es que nos cambió la ubicación geográfica. A nosotros nos encantaba nuestra ubicación geográfica. Estábamos en el centro, todos estamos cerquita de un gran consumidor. Bueno, ahora los grandes consumidores y sobre todo los nuevos consumidores están bastante más lejos de nosotros. Ya nuestra ubicación no es mala, pero ya no es tan buena. Tenemos ventajas, nuestros costos pueden ser muy competitivos. Tenemos, en mi opinión, uno de los más graves problemas de nuestra situación. Yo casi que diría que tan grave como haber perdido la producción es que perdimos los mercados. Pero tenemos a Citgo. Tenemos un Citgo que nos puede empezar a abrir, si podemos producir petróleo competitivamente, espacios en ese mercado. Al principio los trabajos van a ser recuperar, sin duda alguna, y habrá algunas recuperaciones importantes que nos añadan unos cuantos decenas de miles de barriles, pero en general la recuperación va a ser poco a poco, va a ser barril por barril. Y la vamos a tener que hacer con lo que tenemos y con lo que conocemos, y yo creo que en Venezuela tenemos una gran experiencia en esto. Ahora, regresando al objetivo que es recuperar el país, la recuperación del país requiere que la gente trabaje. No queda otra vía, el país tiene que producir más y el país tiene que satisfacer a su gente, tiene que regresarle alegría y optimismo, y eso viene con el trabajo. Este entorno externo y este entorno interno hacen más relevante que nunca para Venezuela la participación nacional para recuperar el país. Necesitamos viejos y nuevos actores. Necesitamos ayuda. Necesitamos actores que tengan capacidad de, evidentemente, hacer las cosas, que tengan plata, pero muy importante en este mundo tan competido con tantos productores, actores que tengan mercado, que nos traigan mercado. Yo empezaría por volver a hablar con todos los de la apertura, reinvitarlos. Yo limpiaría la lista. Hoy en día, aparte de las operadoras que existían en la época de apertura, han aparecido una gran cantidad que yo no sé si tienen algún interés o que si estaban buscando aprovechar una vaca gorda o que simplemente lo que han querido es poner su pie para tener un terreno y poder controlar parte del mercado y hacer lo que se hacía en los años 40 en la industria petrolera que asustaba a muchos países, que entraba una operadora con decía muchas cosas de lo que iban a hacer, pero realmente arrastraban los pies hasta que ellos les convenía hacer. Venezuela tiene que tener una lista limpia, donde los que vengan es porque quieren producir, y eso se parece más a empresas privadas que públicas, porque las empresas privadas si invierten es porque van a producir y si no, no invierten. Va a ser necesario que PDVSA se separe de muchas de sus áreas para que esta pueda ser asignada a otros. No veo yo en el principio de las operadoras grandes viniendo a Venezuela, por lo menos al principio, a excepción de las que ya están. Y va a ser necesario abrir la puerta a pequeños operadores nacionales e internacionales y al apoyo de los fondos de inversión. O sea que el venir y empezar a buscar nueva producción en Venezuela va a ser un trabajo mucho más arduo que cuando se podía traer con grandes operadores. Ahora, todo esto que estoy diciendo no se puede hacer con la ley actual. La ley actual no permite nada de eso. Entonces, requerimos una nueva ley de hidrocarburos. Y la razón por la que requerimos, yo no puedo estar horas hablando de eso, es muy sencilla. La actual no sirve, la actual no funcionó. Un país que producía más de 3 millones de barriles en pocos años produce lo que estamos produciendo ahorita con una gran cantidad de socios, porque si tú me dices, no, es que fue el país solo, ¿no? Algo hizo que esa gran cantidad de socios que querían producir, todos esos socios de la apertura lo que querían era producir,
dejasen de producir. Y esa fue la ley. La curva lo muestra claramente. Entonces necesitamos una ley, no quiero dedicarle mucho a esto, pero ciertamente una ley que sea primero que nada consona con estos tiempos, que vea que el petróleo ya no es la varita mágica, sino que es un commodity, que ofrezca condiciones atractivas para la inversión, tiene que ser sencilla, tiene que ser muy clara, tiene que ser transparente, que esté totalmente separada de los requerimientos operativos que tantos años nos hicieron en estas últimas décadas, sino que el operador que venga produzca su cosa y venda su producto y le pague al Estado lo que le tiene que pagar. Y que fiscalmente sea una ley que atraiga la inversión, que aproveche la ventaja de nuestros recursos, de nuestros costos menores de producción, pero que no asfixie su competitividad. Esto nos trae un gran reto. Recuperar la producción a los niveles de hace 15 años, bueno, aparte que es un reto gigante, yo no sé ni siquiera si es posible, y mucho menos cuando hoy en día todavía no sabemos dónde estamos. Lo que sí sabemos es que tomará tiempo y requerirá mucho dinero. Este reto también nos ofrece una gran oportunidad, una actividad grande y prolongada de inversión petrolera en el país, es una oportunidad de que si dejamos ese dinero que circule en el país, que ese dinero cree fuentes de trabajo, que ese dinero cree oportunidades, pues entonces nos estamos enfrentando a una oportunidad única de recuperar el país. En cierta forma, y yo creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, el proceso de apertura de los años 80 y 90 demostró que es mucho lo que podemos hacer en el país y mucho de lo que esas grandes inversiones que requiere la industria petrolera puede hacerse en casa, dejando que el país aproveche la multiplicación económica de esos recursos dentro de su propia nación. Parece de perogrullo salir ahorita a hablar de por qué la participación nacional, porque para mí es tan evidente que, para mí es tan evidente que casi no hay que hablar. Pero el hecho de que tengamos una industria grande que requiere muchas cosas genera una oportunidad de generar buen trabajo, porque no solamente un trabajo que ocupa gente, sino que es un trabajo muy especial, porque es un trabajo que requiere gente capacitada, es un trabajo que remunera bien, es un trabajo que entonces permite que esa gente capacitada haga otras cosas, y es un conjunto de industrias. Lo que se hace para la industria petrolera se hace con normas petroleras, son normas exigentes, porque el juego del petróleo, si se hace mal, explota, y entonces permite abastecer otros sectores y promueve el desarrollo de cadenas productivas en el país. Y esto lo vimos. Aparte de eso, pues evidentemente una actividad nacional fuerte contribuye al fisco, y toda esa contribución no solamente ahorra divisas, porque ya no hay que traer todas esas cosas de afuera, sino que también empieza a exportar y genera divisas. Es un efecto multiplicador de la economía. Tenemos capacidades y podemos crear riqueza. En la Cámara Petrolera no está ajena al país, ¿no? El país ha sufrido y está golpeado, y la industria petrolera está golpeadísima. Pues nuestras empresas también están golpeadas. De las más de 1000 empresas que teníamos en la Cámara cuando yo fui presidente, hoy en día tenemos, quizás un poco menos de 500, ¿no? Pero las tenemos. Una muestra de resiliencia increíble. Muchas de estas empresas no solamente siguen trabajando en Venezuela, sino que han incursionado en el exterior. Tenemos fabricantes, contratistas, empresas de ingeniería establecidas fuera del país, y en mi opinión, cuando empecemos a recuperarnos, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas de ellas, y hay talleres grandes que están en el país y lo que están es esperando que se abra la oportunidad. Hay empresas que están afuera que vendrán al país otra vez. Entonces, esa experiencia en el país y en el exterior, pues es algo que tenemos y es un punto de partida. ¿Cuál es nuestra propia experiencia? Nuestra propia experiencia antes de 1976, poco trabajo hacíamos las empresas en la industria petrolera, a excepción de los trabajos de las empresas de la costa oriental, que mantenían una producción de 3 millones de barriles. Pero las otras empresas estaban más dedicadas a las obras civiles, generación de electricidad, y la experiencia fuerte estaba dentro de la industria. Después del año 76,
toca retomar la producción y adecuar la infraestructura, PDVSA crea la Coordinación de Materiales y Servicios Técnicos y Participación Nacional, el INTEP crea la Gerencia de Aseguramiento de Calidad, y en muy poco tiempo empezamos a ver ya en el año 81 que un consorcio de empresas venezolanas, porque PDVSA nos exigió que nos consorciáramos, hicimos más de 2.000 kilómetros de poliductos y oleoductos a lo largo de todo el país, ¿no? Empezaron a haber modificaciones por empresas venezolanas, muchas veces utilizando las ingenierías básicas de las empresas operadoras anteriores, y a veces con la supervisión y participación de empresas extranjeras. Después vinieron los cambios de patrón de las refinerías, PDVSA paquetizó los proyectos y exigió la asociación de empresas extranjeras o empresas venezolanas. Y mucho hicimos en el país. Ya para los años 90, todos los proyectos pequeños y normales del día a día lo hacíamos empresas venezolanas con una gran cantidad, lo construían las empresas venezolanas y con una gran cantidad de bienes y materiales y servicios nacionales. Cuando viene la apertura no agarra al país, a un país sin experiencia. Ya el país tenía una cierta experiencia. Y en medida que se fueron haciendo los proyectos de la apertura, fue creciendo esta experiencia. Y cuando llegamos ya al último, los upgraders de hamaca, se logró hacer con 65%, un trabajo de ese tamaño, del cual vamos a hablar en un momento, de participación nacional. Ese interín hizo que muchas empresas también nos estableciéramos en el exterior. O sea que tenemos un periodo relativamente corto de tiempo, avanzamos mucho. En construcción y montaje, todo se hacía en Venezuela. Todas las construcciones de hace mucho tiempo las hacían empresas venezolanas. En un negocio competido, todo era por licitaciones. Muchos de trabajos, muchas empresas todavía existen y muchas están trabajando en el exterior. Yo creo que esta experiencia es uno de los pilares que vamos a necesitar para reconstruir el país. En ingeniería, la ingeniería es muy importante porque la ingeniería define lo que viene después, y si la ingeniería se hace en el país hay mucho más seguridad de que los que vienen después se hagan en el país que si no. La ingeniería define y recomienda a los equipos. Esa ingeniería formó una cantidad gigantesca de profesionales en ese periodo que estábamos hablando. Una cantidad de profesionales que están hoy en día, que capacitamos al extremo, manejando las mejores herramientas internacionales y que están hoy en día trabajando en todo el mundo. O sea, que sí lo pudimos hacer. Esas empresas con esas experiencias están trabajando en mercados globales y muchas de ellas tienen oficinas en varios países. Y en el área de la procura es muy importante porque es en general el componente más importante de costo. Y la industria demanda productos de calidad. Los productos que hace nuestra industria para la industria petrolera nutren también otros sectores industriales del país, lo cual pues ayuda y colabora pues en lo que es la balanza de pago nacional. Y muchas de ellas, bueno, no muchas, pero sí algunas están hoy en día establecidas en el exterior, y cuando uno habla con ellos, están todos locos porque huele la oportunidad en Venezuela. No quiero dejar pasar a los operadores nacionales, porque es importante ver que empresas venezolanas intervinieron en el proceso de apertura, trataron de seguir, pero pues todos sabemos lo que pasó. Algunas fueron al extranjero, y yo creo que es en ese que vamos a tener que ganar la producción barril por barril. Hay que aprovechar esa oportunidad de conocimiento de las empresas locales para trabajar áreas maduras y empezar barrilcito por barrilcito a mejorar la producción. Quiero ir sobre dos grandes proyectos, simplemente porque quiero compartir contigo algo que a mí siempre me ha llenado mucho orgullo, ¿no? Hemos hecho cosas muy grandes en Venezuela, hemos hecho cosas muy buenas, ¿no? El mejorador de crudo del proyecto Hamaca es el último de los mejoradores, el cuarto. Es una obra gigantesca, ¿no? Es una refinería que le faltan las últimas unidades, una cuestión completa. Este proyecto se licitó, es un contrato ya en mano, licitado internacionalmente con 3 empresas compitiendo duro, una en americana, una creo que era japonesa y una italiana. Es un proyecto de más de
millones de dólares. Es un proyecto que tenía financiamiento y muchas veces la gente tiene pavor de que si el proyecto tiene financiamiento, entonces no se pueden hacer las cosas en Venezuela. Pues la realidad nos demostró que no, que sí se pueden hacer cosas en Venezuela. En ingeniería hicimos más de 400.000 horas en Venezuela. Se dice rápido, pero son bastantes. Y además, este proyecto tuvo la visión de, en vez de hacer los splits tradicionales entre los extranjeros y los venezolanos, por especialidad, bueno, tú haces la obra civil y la obra eléctrica y yo me encargo de la parte de procesos, tuberías, etcétera. Aquí lo hicimos por unidades, lo cual fue una idea extraordinaria porque a la empresa venezolana hacer unidades completas le quedó la experiencia de la unidad completa y esa experiencia la pudieron después llevar al exterior. La unidad de crudo, en ese momento, no sé si era la más grande del mundo, era una de las más grandes del mundo, fue totalmente diseñada por una empresa venezolana. Experiencia que después le sirvió para competir en el mercado internacional. No solamente fue la unidad de crudo, la planta de tratamiento de agua, los patios de tanque, las tuberías, todo el sistema de alivio de la refinería, que es una cosa bastante compleja, hicieron y fueron diseñadas por empresas venezolanas en su totalidad. En procura y fabricación fue bastante lo que se hizo. De los recipientes, 75 se hicieron en el país, de 99 se hicieron 75, de 24 columnas se hicieron 19. Los tanques, por supuesto, se hicieron en el país. Y otras cosas como los enfriadores por aire y tableros que tienen un componente importado importante, se hizo con una gran participación y la gran mayoría de ellas se terminaron ensamblando en el país. O sea que sí, sí se puede, sí se vio un contenido importante en la estructura metálica, fue excepción de la que ya venía con algunos equipos, fue venezolana, la tubería, el material de afuera, pero toda su prefabricación en el país. Y entonces tenemos que en este proceso trabajaron más de 40 fabricantes venezolanos directamente y más de 380 indirectos en equipos de materiales. O sea que este proyecto derramó una energía y una actividad sobre todo el país. También le dio trabajo a los distribuidores y en la fase de construcción, que siempre pues hay toda la picata minuta, pues trabajaron 120 empresas adicionales. La construcción, toda hecha por empresas venezolanas. Claro, soporte para los grandes izamientos, cosas de esas, pero se hizo. Parte del truco para lograr esa participación es que se distribuyen los contratos. Aquí tuvimos cerca de los 80 contratos de obra para hacer todo este trabajo y darle cabida a más empresas. La construcción es muy importante que se haga por empresas venezolanas, porque la construcción moderna no es una construcción de hierros y máquinas, es una construcción de conocimiento, de know-how, de planificación, de control de costos, de manejo de personal. Esta construcción que se hizo 100% en Venezuela fue 39 millones de horas con unos índices de seguridad, OSHA 036, para que tengan una idea, el índice de seguridad en la industria pesada americana es por encima de 2. Y un índice de rechazo de soldadura de menos del 2%. Aquellos de ustedes, sean especialistas en esta área de construcción, pues tienen que reconocer que fue un récord importante. Otro tema que quería hablar es el tema de los módulos. Y el tema de los módulos y las plataformas es muy importante porque uno dice, si uno se los deja traer de afuera, si uno se los deja meter de afuera, todo lo que viene en ese módulo va a ser hecho afuera. Es importante que los módulos y las plataformas se ensamblen, se hagan la estructura y se ensamblen en el país, porque es la única forma que le podemos incorporar bienes venezolanos. No todos, porque siempre van a haber compresores, hay una cantidad de cosas que tienen que venir de afuera, pero podemos incorporar. La experiencia nuestra en módulos es muy larga. El lago Maracaibo, recuerden ustedes que el lago Maracaibo llegó a producir 3 millones de barriles. El lago Maracaibo tiene una infraestructura en la costa oriental fenomenal, hay que ir a visitar, daba mucho orgullo. Esta infraestructura del lago Maracaibo producía todas clases de cosas, no solamente los módulos, producía recipientes, bombas, bridas, y de ahí nació una gran experiencia para el lago.
Rápidamente esa experiencia pasó para hacer módulos costa adentro, en tierra, para sitios remotos o sitios de compleja construcción, pero de ahí siguió y se hicieron grandes módulos para refinería y comenzó un proceso de exportación de módulos. Hasta ahí llegamos, antes de que empezaran a cambiar las cosas. Aquí vemos lo que eran los módulos típicos del lago Maracaibo. Ahí vemos una bomba de producción que hasta el vaciado, la fundición se hace en Venezuela. Pero de esos módulos pasamos a módulos grandes de refinación. Los que están arriba, algunos de ellos son para el proyecto PARC, que se hicieron en Venezuela, algunos de ellos son para el proyecto de la refinería de Puerto La Cruz, y los que están abajo, que son módulos grandes y representativos, eran módulos de exportación que hicimos en el país. O sea que ahí hay una capacidad, una experiencia, unos talleres, unos espacios que tenemos que contar con ellos. Después vamos al tema de las plataformas. El tema de las plataformas es igual. La plataforma es como un módulo grandote, un módulo lleno de módulos. La primera plataforma, la única que tenemos hasta ahora, costa afuera, que no sea en el lago, es la plataforma de Coro Coro en el Golfo de Paria. Es una plataforma de producción para 70.000 barriles con una capacidad de ser ampliada a 120. La plataforma de producción fue hecha por una empresa extranjera. En Venezuela hicimos los jackets. Y el CPF, la unidad de procesamiento, se licitó competitivamente y se contrató a una empresa venezolana. La adquisición de todo lo que va dentro de esa plataforma, esa gran cantidad de equipos y materiales, pues se hizo en Venezuela y en el exterior. Pero un proyecto grande, son 2 campos de fútbol uno arriba del otro, un peso total de 8.000 toneladas, que bueno, en el país hicimos los jackets, y después que hicimos los jackets, tanto para las 2 plataformas, vamos a ver un poquito lo que se hizo en Venezuela. Esta plataforma en la parte del CPF, en Venezuela hicimos una gran cantidad de los módulos que van dentro de la plataforma en el país. Trabajaron 11 talleres de 7 ciudades, o sea que le dimos trabajo, el proyecto le dio trabajo a una gran cantidad de empresas a lo largo y ancho del país. La plataforma, todas esas estructuras que ustedes ven ahí, pues se armaban en taller y después se sacaban y se ponían en el patio. Una vez que están en el patio, estamos hablando de cosas como yo digo, un campo de béisbol, un campo de fútbol, se empiezan a vestir con los equipos, se levanta una, se monta arriba la otra y se termina de montar los equipos. Después es un momento emocionante que es rodar esa gigantesca plataforma, sus 8.000 toneladas, al lago, perdón, al río Orinoco. En el río Orinoco montarla en una gabarra y la gabarra lleva a la paria. Es un proyecto del cual tenemos que estar muy orgullosos. Todos estos proyectos de módulo, todos estos grandes proyectos, nos dicen que sí podemos, que sí sabemos. Estamos menguados, pero estamos. También estas experiencias nos permitieron, y no sé que estoy muy corto de tiempo, nos permitieron ir al exterior. Esas experiencias de hacer unidades complejas de refinería nos permitieron hacer la ingeniería de empresas de refinería para Vietnam, en Arabia Saudita, en varios países latinoamericanos, en Perú, en Colombia. Aparte de eso, hemos hecho una gran cantidad de plantas de electricidad a lo largo del mundo, plantas de electricidad grandes, algunas de estas son 350 megavatios. Y hemos hecho plataformas, estas que están mostradas aquí abajo, son plataformas grandes, habitacionales, hechas por empresas venezolanas para México en el Golfo de México. Entonces, yo creo que la historia nos dice que sí podemos y que sí se puede contar con un punto de partida que está golpeado, como está golpeado todo el país, pero que está ahí. La realidad es la realidad. El país está viviendo una situación penosa, inaceptable y vergonzosa con la pobreza y la miseria en nuestro país. Nuestros niños no se están alimentando y no se van a desarrollar humanamente bien. Tenemos el pasado frente a nosotros. Las soluciones rentistas no funcionaron. Las 2 veces que la probamos fueron un fracaso.
Ningún país ha logrado el desarrollo y el bienestar de su gente vendiendo solamente sus recursos primos. E inclusive, tenemos países muy ricos. Ahorita tenemos a Arabia y tenemos a Qatar y tenemos a los Emiratos. Y todos tienen ahora sus planes a la carrera, que llaman los planes de 30 años, para ver cómo se empiezan a incorporar valor. Entonces, hay que incorporar valor. Los ciclos de esas grandes bonanzas, para mí, se han acabado. En ese mercado que vimos antes tan lleno, tan repleto de productores, eh, con una OPEP que ya no tiene peso, el que veamos, a excepción de que hay una situación rara, que veamos unos disparos de grandes de precios por tiempos prolongados, yo creo que el futuro hoy en día es de que trabaja y eso nos tiene que ya pensar como piensan los países que producen commodities, de que hay que circular dinero en la casa. Hay que hacer las cosas, todo lo que se pueda en el país para generar empleo productivo. El petróleo definitivamente no puede subsidiar al país. Tenemos que olvidarnos de eso. Pero sí es el mejor factor que tenemos para apuntalar el desarrollo y el bienestar del país, sin duda alguna. En la práctica, bueno, de esto es otro tema muy extenso, que podemos hablar mucho tiempo, podríamos tomar el ejemplo ese de Hamaca o el ejemplo de Coro Coro y ver todo lo que hubo que hacer para llegar a poder incorporar toda esa gran cantidad de contenido nacional, pero la básica es muy simple. Primero que nada hay que informar, la gente tiene que saber qué proyectos vienen y cómo vienen para irse preparando. Es muy importante comunicar adentro y afuera. Adentro, dentro de nuestro propio país. Muy poca gente, cuando yo hablo de estos temas, la mayoría de la gente me dice, caramba, Antonio, de repente algunos de ustedes lo están diciendo. Yo no sabía que en Venezuela hacemos tantas cosas. Una vez me tocó dar una charla, en la época de la apertura precisamente, a la gente de PDVSA. Y muchos de ellos me decían, caramba, nosotros no sabíamos eso. Cuando la apertura a mí me interpeló el Congreso de la República 2 veces. La primera vez llevé tablas y números y no me entendieron y se me unió todo el mundo. La segunda vez llevé pura foto y nadie sabía que en Venezuela hacíamos esas cosas. Entonces hay que comunicarlo por dentro para que el país lo sepa, porque si el país lo sabe, lo demanda. Y por fuera, para que lo sepan también y que le sepan que es conveniente hacer cosas en el país. Es muy importante en este proceso que involucrar el know-how local desde muy temprano. Know-how local es, yo digo, el know what. Saber qué se puede hacer en el país, qué se hace en el país. Si la ingeniería de proceso, la ingeniería conceptual, la base de una empresa en algún sitio, hay que insistir en que haya algunos venezolanos que sepan para que orienten. Y lo mismo en la planificación. Todos estos contenidos eh, se logran, todos estos grandes contenidos se logran fundamentalmente porque se le dio oportunidad dentro de la planificación. Hay gente que dice, no, es que lo van a retrasar, si le metemos mucha participación nacional van a retrasar los proyectos. Mentira. El cronograma de los proyectos está dictaminado por los grandes equipos, los grandes compresores, los grandes reactores, que no se hace nada de eso en el país. Si acomodamos la producción nacional dentro de esa planificación, vamos a tener más participación. Otro tema que es fundamental es que las contrataciones tienen que ser transparentes y competitivas. Si es una cosa que podemos hacer en Venezuela, entre empresas venezolanas solamente. Si es una cosa muy grande, que haya asociación de empresas venezolanas con empresas extranjeras. Es importante que se exija, y no hay que tener miedo a exigir, que la gente que va a trabajar en el país presente su plan de contenido nacional y el compromiso cumplido. No podemos tener condiciones comerciales y fiscales que atenten contra la participación nacional. Hemos visto en el pasado que se gozaban del beneficio de arancel único y no tener que pagar IVA lo que venía de afuera. Y el que estaba adentro tenía que traer sus materiales pagando IVA y pagando arancel. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Y también hay que tener muy claro que no todo es siempre tan igual, que no podemos estar pensando que la competencia tiene que ser totalmente desnudos por ir corriendo por la calle. Hay que reconocer que hay una gran asimetría entre lo extranjero y lo nacional. Asimetría que a veces simplemente es propiciada por los gobiernos extranjeros, dando financiamiento sencillo, barato, para que sus bienes y servicios vayan para afuera. Eso, lo que es bueno para el pavo tiene que ser bueno igual para la pava y hay que equilibrar esa situación. Ya para concluir, les recuerdo que el objetivo es el país y utilizar las mejores palancas que tenemos
para recuperar nuestro país. Lo fundamental es el bienestar de la gente. Bienestar es salud, educación y seguridad. Y para lograr esto, no hay otra opción que el empleo digno. El empleo digno produce optimismo, produce esperanza, produce entusiasmo. Eso es lo que necesitamos porque eso nos va a llevar a crear riqueza, equilibrio y paz. Yo creo que tenemos que comenzar un nuevo trazado, una ruta que nos lleve al bienestar de los venezolanos, a un país donde se produzca mucho más, para que haya más para todos. Porque si no producimos más, no hay dónde repartir, no hay de dónde. Y la oportunidad que ofrecen estas inversiones requeridas para recuperar la industria está en nuestras manos. Nosotros decidiremos en un momento dado para dónde va a ir eso. Y no podemos dejar que la participación nacional sea un tema del azar. A concluir, hay que meterse en la cabeza que no estamos partiendo de cero. Por más complicada que estén las cosas, tenemos una industria ahí, tenemos un petróleo ahí y tenemos un sector privado ahí con el cual podemos apalancar el desarrollo. Bueno, con esto termino mi presentación. Muchas gracias y pasamos entonces, Eduardo, creo que tú eres ahora el moderador. Sí, así es. Diálogo. Ok, pregunta es, me gustaría saber su opinión sobre la idea de que la nueva ley de hidrocarburos promueva y fomente la asociación de empresas venezolanas con empresas líderes internacionales para formar consorcios y se fomente su instalación en el país para operar campos, instalar y operar y mantener instalaciones, producción de refinación y otras aguas abajo, así como producir equipos, bienes, servicios de alta tecnología. Esta, esta iniciativa debería ofrecer algunos estímulos fiscales y de concretarse la iniciativa, Venezuela se puede convertir en un gran hub de fabricación de equipos para exportar. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Mira, yo creo que es sumamente importante tener claro de que nosotros no sabemos todo y no estamos en capacidad de todo. Todos estos logros que yo mencioné ahorita nacen todos, nacen de que ha habido experiencias con, con asociaciones y con trabajo conjunto con empresas extranjeras. Es más, yo diría que tiene que ser una forma natural en muchas cosas de trabajar. Si hay proyectos cuya envergadura lo requieren o si hay posibilidades de desarrollo de lo que sea, talleres que, que permitan la creación de alianzas o la creación de empresas eh, entre, entre Venezuela, venezolanos y otras personas, son oportunidades que deben ser bienvenidas. Sin duda alguna, eso no contradice la, la, el desarrollo de la capacidad nacional y el desarrollo de la participación nacional. Si hay empresas que están dispuestas a trabajar, pues excelente, bienvenidas, ¿no? Desde el punto de vista de la otra parte de la pregunta, que, que si deben haber algunos beneficios de tipo fiscal, o ya eso es un tema mucho más delicado, es un tema mucho más delicado, es un tema de caso por caso. Hay cosas en las que obviamente es claro que deben por lo menos proveerse igualdad de condiciones a lo que yo decía hace un rato, pues por ejemplo con el arancel único. Y como hacen todos los países, ¿ah? Como hacen todos los países, inclusive los países más desarrollados, los Estados Unidos o el que ustedes quieran, si alguien viene a hacer inversión en Venezuela, alguien quiere montar un tronco de taller, pues darle una oportunidad de tipo break fiscal por un periodo de tiempo o algún otro tipo de beneficio es lo normal en el mundo. Si uno ve cómo compiten las ciudades en todos los países por la generación de empleo y ofrecen, bueno, pues, ventajas fiscales locales, ofrecen algún tipo de servicio, inclusive ofrecen obras para que la gente se instale. O sea, yo creo que eso es totalmente válido, justo y conveniente. Bueno, aquí hay otra pregunta. Por lo menos en Estados Unidos,
La tendencia general es que el gas sustituye al carbón y al petróleo en la producción de electricidad. En uno de los gráficos iniciales cómo se justifica que la producción o demanda de petróleo muestre una curva con la misma pendiente que la curva del gas. Eh, Ahí tengo un pequeño problema porque la curva del gas tiene mayor pendiente, bastante mayor pendiente que la curva del petróleo. La curva del gas es debe ser que hubo una equivocación con la visión de la curva, pero no sé si yo puedo poner esto otra vez aquí, pero si ustedes ven la azul, viene subiendo. ¿Están viendo ahí o no están viendo? No estás compartiendo pantalla. Bueno, mira, yo no, déjame no enredarme, pero Ok. ciertamente el incremento del gas, el petróleo está muy plano, el gas sigue incrementando y va a seguir incrementando porque la razón que la persona que hizo la pregunta aduce, ¿no? El gas es muchísimo más limpio que el petróleo para la generación de electricidad y entonces donde puede haber gas, y de hecho en Estados Unidos ha representado pues un 15% de la mejora de emisiones de carbono, de CO2. Y el tema es así que, bueno, se está construyendo, ya creo que se terminó de construir una línea de gas de Rusia a China, precisamente para que China pueda, una línea de gas, no creo que son unos puertos de embarque de gas licuado, una línea de gas que viene ahora, para que China pueda ir reemplazando parte de su generación de carbón por generación de gas. O sea que yo creo que el gas va a tener un rol importante en el tema de generación de electricidad, sin la menor duda. Aquí hay otra pregunta que es, me gustaría saber su opinión sobre nuestros competidores vecinos, Guyana y Surinam, actualmente un actor importante en nuestro país. Total está en pleno proceso de licitaciones offshore en Surinam. Total. Bueno, yo creo que puedo decir, ¿no? Son países que tienen gente, son países que han descubierto recursos en cantidades abundantes y que los van a desarrollar para el beneficio de su gente, el beneficio de su país. Yo creo que eso es muy loable, me parece que es muy bien. Yo me alegro por eso. Mi tristeza no es porque ellos estén haciendo eso, sino porque nosotros que tenemos tanto no lo estamos haciendo. En el caso del gas, tú hablas ahorita, nosotros tenemos ahí el norte de Sucre, tenemos esa gran cantidad de yacimientos de gas que descubrimos hace ya no sé cuántos millones de años y que no lo hemos desarrollado. ¿Por qué no los desarrollamos? ¿Por qué no vamos y buscamos otra vez aquel proyecto de gas y olefinas que tenía Exxon para Venezuela a ver si tiene alguna vida? O sea, yo creo que no hay que preocuparse, o sea, todo el mundo tiene que desarrollarse en este mundo y mientras más se produzca en el mundo, pues vamos a reducir más los problemas de pobreza. Lo que tenemos que atender nuestras cosas aquí adentro de la casa y hacerlo bien. Ok. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo ve usted que en Venezuela se fabriquen unidades flotantes de producción para exportar a México, Brasil y Guyana y Surinam y otros países donde se requieran? Estas unidades cuestan entre 1 a 3 billones de dólares y generan miles de puestos de trabajo. Obvio, habría que asociarse con empresas coreanas, China y de Singapur, que son las que dominan este mercado. Bueno, ya esta es una pregunta que se sale un poco de mi capacidad de responderla, ¿no? Esos son unos proyectos gigantescos que requieren unas infraestructuras gigantescas. Bueno, hay que ver en qué parte de ese tipo de actividad podemos nosotros participar. Yo no me considero especialista en eso. Eh, lo que sí creo es que cuando uno ve el tipo de instalaciones, barras y cosas de esas que hacemos en el lago Maracaibo, hay un espacio importante para hacer eh,
este tipo de equipos y hacer módulos para exportar. Ya grandes plataformas del tipo que la persona que está haciendo la pregunta se refiere, pues habrá que ver. Otra pregunta que hacen es, ¿cuáles son las condiciones principales para desatar las amarras para que se dispare la inversión privada nacional? Bueno, para que se desate la inversión privada nacional tiene que haber mercado, tiene que haber estabilidad, tiene que haber orden, eh, tiene que haber la intención de que la haya. O sea, realmente es una de las cosas más importantes. El país tiene que querer desarrollar empresas, tiene que querer desarrollar el sector privado. El sector privado no es una palabra pecaminosa, es todo lo contrario. Es una palabra de emprendedores, es una palabra hecha para adelante. Ese no es el país que tenemos. Ese no es el país que tenemos. Es un país donde todo lo que es privado se ve mal visto. En el resto del mundo, inclusive en países del lado comunista, eh, traen la inversión privada, le gusta la inversión privada, le gusta esa inversión privada. Nosotros, tú dices, ¿cuál es el primer cambio que tenemos que hacer? Bueno, ese es el primer cambio que tenemos que hacer. Ok, este, preguntan, ¿cuál es el estado actual de la capacidad de manufactura que has presentado? Bueno, es un estado, como mencioné, muy disminuido, pero yo me mantengo en contacto y antes de esta presentación hablé personalmente con varios de los empresarios de los talleres y mira, eh, me quedé alegremente sorprendido en algunos casos. ¿Ah? Mucha de la infraestructura está ahí, paradita, haciendo poquitas cosas, pero está ahí. Evidentemente no está actualizada, evidentemente no está en su mejor momento, pero está ahí. Quiero aclarar, creo que lo mencioné durante la charla, pero quiero aclarar que la recuperación del país no va a ser mañana con un mejorador como hamaca. La recuperación del país va a ser mañana reparando cosas, trayendo cosas, actualizando instalaciones. Para eso la capacidad está ahí. Y a medida que eso vaya progresando, esa capacidad va a ir progresando también. Nosotros no vamos a estar haciendo unidades de vacío mañana en Venezuela, pero sí vamos a estar reparando las refinerías para que podamos producir gasolina. Esa experiencia está ahí para hacer eso. ¿Alguna otra pregunta, Eduardo? Eduardo. Perdón, una última pregunta, que es ¿cómo ves la situación de las universidades actualmente para suplir el personal técnico de las generaciones de relevo? Bueno, ustedes saben la respuesta. ¿Cuál es la situación? Triste, muy, muy triste. Pero a pesar de muy triste, a pesar de muy triste, y que va a ser una de esa lista de cosas que puse yo al principio que tenemos que atender muy rápido para recuperarla. Mira, siguen trabajando con las uñas, pero siguen trabajando y se siguen graduando muchachos buenos. Ahorita mi preocupación no es tanto, eh, eh, es muy grande por las universidades, por supuesto, pero mi preocupación es también por esos muchachos buenos que se están graduando que no tienen oportunidades de trabajo. Venezuela tiene 5 millones de personas fuera de Venezuela y de esas 5 millones de personas hay una gran cantidad de esos muchachos que formamos o que formaron nuestras universidades y porque están bien formados han conseguido trabajo fuera. Entonces sí, yo creo que el tema de la formación universitaria es un tema de altísima prioridad, es un tema de, de máxima atención, pero el tema de darle oportunidades de trabajo a nuestros muchachos, los que se están graduando, para que puedan desarrollarse y crecer. Un muchacho recién graduado de ingeniero aprende muy rápido. Esa es mi experiencia personal en la empresa. Nosotros formábamos muchachos rapidísimo. En los últimos años, el problema es que uno lo forma en unos años y entonces se los llevan las empresas extranjeras.
Y no los culpo, porque en Venezuela, pues ustedes saben cómo son los salarios, ustedes saben cómo son las cosas. Entonces yo sí tengo desde ese punto de vista optimismo de que cuando las cosas se empiecen a mover, vamos a poder pescar muchachos buenos, vamos a poder desarrollarlos, vamos a poder formarlos y van a hacer una gran contribución. Así como también tengo esperanza de que muchos de los que están afuera regresen al país. Mira, aquí hay una última pregunta que me mandaron ya por celular. ¿La inclusión de contenido nacional, mayor o menor, debe ser incluido en la nueva ley de hidrocarburos? Bueno, yo soy amigo de incentivar, de crear los incentivos, de crear las condiciones, más que de obligar, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que sí, hay que obligar a que hayan planes, hay que obligar a que existan compromisos, pero a nivel de una ley, quizás en su reglamento uno puede ser más específico, la ley se tiene que, ya yo lo mencioné, la ley tiene que ser simple, sencilla, la ley tiene que tener las premisas, los principios muy claros. Y entre los principios muy claros tiene que estar que tiene que darse una consideración adecuada y congruente con las necesidades del país y de la participación nacional. Obligar, hay que tener un poquito de cuidado. La ley es un nivel muy arriba, estas leyes después son muy difíciles de modificar. Eh, yo creo que ahí tenemos que bajar a los reglamentos donde normemos un poco las cosas. Ok. Bueno, con eso cerramos las preguntas del chat. Y ahora vamos a dar el derecho de palabra. Tenemos anotado hasta ahora a Luis Xavier Grisanti, a Nelson Nava, a Jorge Cancoff, a Evanán Romero, a Alfredo Gruber y Reinaldo Quintero. Les recordamos que son 3 minutos nada más máximo de exposición. Luis Xavier Grisanti por la Asociación Venezolana de Hidrocarburos. Un saludo a todos y felicitaciones a Antonio Vincentelli por su sobresaliente exposición con la cual coincidimos enteramente. Nosotros tenemos una propuesta también en la Asociación de Hidrocarburos en materia de formación de capital nacional que coincide perfectamente con la presentación de Antonio y que presentamos en el IESA en febrero de este año. Voy a pasar a las propuestas que tenemos para poner en ejecución precisamente, a nuestro juicio, las propuestas que Antonio ha expuesto en el día de hoy. Y voy a ir directamente solamente el enunciado, prometiéndoles que en otra ocasión pudiéramos desarrollarlas. Primero, reforma mínima de la ley de hidrocarburos que permita la comercialización internacional y los convenios de asistencia técnica y los acuerdos de servicios conjuntos. Mayoría accionaria si fuere posible. Segundo, descansar en las 46 empresas mixtas y en las 19 licencias de gas para el desarrollo de un nuevo esquema de producción de petróleo y gas en Venezuela. Tercero, extender las áreas geológicas a las empresas mixtas y a las licencias de gas, porque son ellas y los socios B en las 46 empresas mixtas y en las nuevas a licitar que tienen el conocimiento pleno para desarrollar sus yacimientos. Cuarto, implementar, ejecutar un modelo de negocios óptimos con un modelo de evaluación económica de empresas mixtas acordado entre el Estado y el sector privado empresarial que garantice a largo plazo, frente a modificaciones trascendentales en el mercado, una rentabilidad razonable en línea con los proyectos mundiales de desarrollo. Quinto, hacer un régimen competitivo tributario que permita verdaderamente atraer la inversión. El promedio internacional es de 76%, Venezuela está en 91% y hay países que están inclusive en 45, 50 y 55%. Sexto, un plan de negocios propiamente dicho y de recuperación de la industria petrolera, inserto en un plan energético nacional y en un programa de estabilización y reformas económicas. Séptimo, un plan de talento humano que permita la captación del talento humano necesario para recuperar la industria de los hidrocarburos. Este es un trabajo que hay que hacer y que es necesario y muy importante porque sin talento humano atraído a reincorporarse a la reconstrucción de Venezuela no vamos a poder alcanzar las metas. Octavo, un plan de financiación. Hemos visto proyectos, hay un proyecto excelente
de Juan Sao, 100.000 millones de dólares, fue expuesto en este mismo espacio, y ese proyecto también existe de parte de la Cámara Petrolera, ha sido expuesto por mi colega y amigo Reinaldo Quintero, de 40.000 millones de dólares para alcanzar una producción razonable, en un término razonable, de 1,5 millones de barriles. Luis Javier, se nos acabaron los 3 minutos, pero te hago una propuesta. Si quieres un espacio en un webinar y presentar eso con todo el tiempo que se merece, por favor, comunícate con nosotros y lo programamos. Gracias, sí, con mucho gusto. No, solo me faltaba el plan de mantenimiento y un esfuerzo de formación de capital nacional reestructurado con el desarrollo del gas natural. Son esas las 10 propuestas fundamentalmente. Pero muchas gracias. Igualmente, Luis Javier, si no deseas hacer webinar y pues quieres enviar un documento que nosotros circulemos en la red nuestra, nosotros con gusto lo circulamos. Muchísimas gracias y felicitaciones por la oportunidad y además por la exposición de nuevo de Antonio Vincentelli, que fue excelente verdaderamente. Antonio, ¿algún comentario? Bueno, lo primero que quiero decir es que Luis Javier y yo no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Somos buenos amigos, los dos medio corsos, pero ¿qué puedo decir? Comparto totalmente los planteamientos que él ha hecho. Algunos de los que él hizo coinciden exactamente con lo que yo dije, y otros no coinciden porque yo simplemente no los puse, pero estoy totalmente de acuerdo con ellos. Sí creo que ese lo tenía, pero lo quité por falta de tiempo. Sí creo que es muy importante invitar nuevamente a todas las empresas de la apertura, a todas las empresas a que, bueno, vengan otra vez al país. Y para hacer eso, coincido totalmente con Luis Javier. Ya esos contratos perdieron una cantidad de años, perdieron 20 años. De alguna manera hay que reponerle el tiempo a los contratos, de alguna manera hay que reponerle la tierra para hacerlos atractivos a que vengan. Muchísimas gracias por tu comentario. Bueno, tiene la palabra Nelson Nava. Ok, bueno, buenos días a todos, colegas, amigos. Bueno, debo empezar diciendo que es una completa presentación del panorama petrolero mundial y local. Sin embargo, mi intervención va un poquito diferente a las láminas que se mostraron. Yo más bien quiero expresar unos sentimientos que creo que no se están tocando en muchas de estas presentaciones. La última vez que yo vi al señor Vincentelli fue en el Hotel Caracas Hilton, en el año 2005, cuando iba a haber un evento de la Cámara Petrolera, con exposiciones, charlas, y fuimos invitados, Jorge Cancoff y mi persona, a ese evento. Fuimos recibidos, nos entregaron el material de apoyo, etcétera, y saludos, abrazos y todo lo demás. Y 5 minutos más tarde me llegaron Vincentelli, Hugo Hernández Rafali y Moschella, de la Junta Directiva de la Cámara, a decirme que por instrucciones de Rafael Ramírez, si Jorge Cancoff y yo permanecíamos en el Hilton, se iba a ir todo el personal de PDVSA y se llevaban la exposición. Y entonces ellos me pidieron que nos fuéramos sin hacer ningún escándalo. Yo realmente le dije, mira, yo quiero que me repitas todo de nuevo, pero mirándome a los ojos, mirando al piso, que me digan en la cara qué es lo que está pasando. Me repitieron lo mismo y yo le dije, bueno, nosotros no formamos escándalo, que tienes tu material, no, te puedo llevar el material de apoyo, no, aquí está tu material de apoyo y me tengo que ir, ¿no? Eso era un evento personal que yo veo que no hubo ningún tipo de solidaridad, no estaba aspirando a nada, pero ni siquiera una disculpa hubo. Bueno, cuando votaron, bueno, mejor dicho, en su gestión de 2004-2008, cuando ahí ocurrieron la mayor parte de la destrucción de PDVSA, los gérmenes que llegaron a la destrucción de PDVSA, y ustedes no hicieron nada por evitarlo, ni siquiera por alertarlo. Las expropiaciones, la conversión de los convenios operativos a asociaciones fueron celebradas. Y ahí están las consecuencias. Cuando despidieron a los 23.000 trabajadores de la industria, yo no me acuerdo de haber visto ningún pronunciamiento de la Cámara al respecto. Cuando 185 de nosotros, estoy yo, y 185 más directivos, supervisores, fuimos demandados por PDVSA por una cifra millonaria. En mi caso fueron 13 millones de dólares la demanda por daño y perjuicio. No hubo ningún apoyo tampoco. Es más,
no solamente que no hubo apoyo, sino que un miembro de la Cámara fue a la Contraloría y declaró, por lo menos en mi caso, en contra mía. Yo tengo la transcripción. Y ese fue Bernardo Rafael, lo voy a decir con nombre y apellido. Y entonces, nosotros pues vemos que si fueron parte de, o sea, estaban de protagonistas en esta etapa de destrucción, o sea, me parece algo, o sea, venir con un plan, todo un plan, y si esas cosas no cambian, entonces, ¿de qué vamos a seguir teniendo? Aduladores, a PDVSA, esa es una situación que yo quería alertar, ¿no? Nelson, se acabó el tiempo. Vamos a darle a Antonio la posibilidad de responder. Sí. Hola Nelson, tiempos sin vernos. Ciertamente nos tocó tiempos difíciles en esos momentos y de esos tiempos hay cosas que se saben y cosas que no se saben. Hubo muchas presiones, no solamente por parte del gobierno, sino por parte de empresas operando, y hubo muchas decisiones, muchas empresas tomaron decisiones en su propio deseo, y tenemos empresas internacionales operando en el país que colaboraron más, colaboraron menos, trabajaron más, trabajaron menos. O sea que estábamos en un momento de mucha falta de certeza y mucha incertidumbre. Ciertamente es poco lo que salió públicamente de oposición de la institución como institución, pero los planteamientos de la institución se mantuvieron firmes durante todo ese tiempo, y yo sí te puedo decir que en todo eso que se refiere a los problemas de cuando se retiraron las 20.000 personas de PDVSA, muchos fuimos los que tratamos y nos reunimos y discutimos y planteamos que eso no podía ser, que no nos pararon, no nos hicieron caso, que escogimos un medio más privado o menos privado. Bueno, el tiempo nos juzgará, pero hubo mucho trabajo de mucha gente de la Cámara para tratar de solventar esa situación. Ok. Bueno, tiene la palabra Jorge Cancoff. Bueno, muy buenas tardes. Yo en ningún momento he puesto en duda el profesionalismo de las empresas venezolanas de ingeniería y construcción. Siempre mientras estuve en Petróleos de Venezuela y tuve oportunidad de integrar 3 juntas directivas, le di mi máximo apoyo y se lo seguiré dando. Para ahondar un poco más lo que dijo Nelson, no me voy a referir en detalle porque él ya lo planteó, pero inclusive el 17 de diciembre nosotros dimos una rueda de prensa que la di yo con todos los presidentes de filiales, directivos desde el edificio de Chuao, donde no solo le exigimos a Chávez que reincorporara a los 20.000 trabajadores o 22.000, sino que le pedimos su renuncia. A Chávez directamente le pedimos la renuncia porque el país estaba en una situación caótica después de haber votado a los 20.000 trabajadores de petróleo. En ese momento no recibimos el apoyo de la Cámara Petrolera y de nadie. Quizás la historia del país hubiese sido otra si en ese momento el país entero se hubiese levantado. De manera que ese es el planteamiento. Y lo otro que nos indigna más es que todo el mundo, 3 años después, sabía el nivel de corrupción que estaba llevando Rafael Ramírez dentro de PDVSA y sin embargo lo siguieron apoyando. Es decir, ese evento jamás se debió haber invitado a Rafael Ramírez como el que fuese a inaugurar un evento tan importante como es el de la Cámara Petrolera. De tal manera que yo no entiendo, ya para ese momento nosotros sabíamos que ningún barril de petróleo o de productos refinados salía de Venezuela sin que Rafael Ramírez y su camarilla de ladrones recibieran comisión. Eso lo sabía todo el mundo. Entonces no entendemos cómo fue que no se le puso un freno a Rafael Ramírez y se boicoteó, tampoco había que boicotearlo, porque todos lo sabemos. Rafael Ramírez es un gran enemigo mío. Él estuvo en una de las juntas directivas. De manera que lo que quiero decirle es precisamente que, bueno, esto es historia pasada, pero es una historia
lamentable, porque yo creo que si hubiésemos recibido el apoyo de toda Venezuela, no estaríamos bajo este régimen dictatorial de narcoasesinos. Bueno. Antonio, si quieres agregar algo. No tengo mucho que agregar. Ciertamente todo un conjunto de acontecimientos que ocurrieron en una época turbulentas, que quién sabe si cuando uno reflexiona todo el mundo haría las cosas de una forma diferente, ¿no? Ciertamente es un camino y un proceso que nos ha llevado a donde estamos. Ok, tiene la palabra Evanán Romero. Buenos días, Antonio. Voy a cambiar de tercio, como dicen en los toros. Yo voy a referirme más a que has hecho una excelente descripción de lo que fue una industria fundamental y de gran impacto mundial. No tengo absolutamente nada que observar, sino más bien resaltar pues lo bien que has hecho esto. Había una invitación que hiciste allí, aquellos que estuvimos muy metidos en la apertura, igual que ustedes, que dice: yo les invito a que hablen con empresas que estuvieron en la apertura, a ver cuál es la posición. Bueno, sucede que yo lo he hecho, tengo muy grandes amigos de toda la vida que participaron, y uno de ellos, por ser una leyenda petrolera, me dijo muy humorísticamente: Evanán, ustedes como grupo, como sociedad no tienen remedio. Si a estos comunistas se les deja un rato más, privatizan todo. Y ahora con las últimas leyes, pues la gente lo reconoce. Pero la nueva clase política vienen a volver a estatizarla. Entonces, una de las cosas que yo noté en tu presentación, si bien lo dice que hace falta una nueva ley, es que si nosotros pasamos esas imágenes muy buenas que tenías del lago Maracaibo, le ponemos arriba ley del 2008, de la estatización de los servicios, y vemos, es decir, comparadas con las imágenes de hoy, vamos a Corocoro, vamos a Maca, la ley del 2007. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros como sociedad? Y no hay el resalto, porque después me preocupa que todavía las cámaras no han concluido que la ley del 2008, del 2009 fueron los causantes de ese desastre que se llama estatismo, y que no terminamos de darnos cuenta que esa ley, tú sí lo dices, no sirve para nada, hay que tirarla al cesto de basura y abrir completamente los sectores al desarrollo privado y no quedarnos con esta rémora. Entregamos un proyecto de ley después de todo ese esfuerzo y todavía tú ves el estatismo allí que nos tiene ahogados. Entonces, yo me hubiera alegrado una declaratoria más firme de que si no realmente hacemos un acto de contrición y de reflexión y nos sacudimos el Estado, hermano, no hay para dónde ir. Gracias. Mira, Evanán, tiempo sin vernos. Gracias, hermano. Ciertamente, yo tenía unas palabras más fuertes, pero por razones obvias no las puse. Esta ley no sirve. Yo traté de fastidiarlos a ustedes un rato con las curvas de la producción en Venezuela, y es evidente, cuando ha sido el Estado el que maneja las cosas, no funciona. Porque el Estado, aunque tenga buenas intenciones, tiene muchísimos intereses. Hay que dejar que el negocio lo manejen los que conocen su negocio y producen como negocio, y después que el Estado reciba los beneficios. Si regresamos a un esquema de una ley estatista, pues va a pasar lo mismo. De repente vamos a tener un respirito, pero va a pasar lo mismo. Yo creo que eso no lo dije. Yo creo que además, señores, en el mundo moderno, la época de la ley de hidrocarburos, con toda aquella parafernalia y toda aquella cantidad de cosas, ya pasó. El negocio petrolero es un negocio de commodity. Tiene que obedecer las leyes normales y corrientes de la actividad económica de un país. Esas especialidades que tenemos con la ley, bueno, sí, nos queda un poco de orgullo y nos queda un poco de honor, pero eso es pura paja. Es pura paja. O sea, es una actividad comercial más y que tiene que regirse por las leyes de la libre empresa, y el gobierno tiene que buscar que florezca.
Ok. Tiene la palabra Alfredo Gruber. Un gran saludo a mi buen amigo Antonio Vicentelli, chico, y una felicitación por su excelente presentación. Ahora yo quiero destacar algo, ¿no? Hay que hacer un reconocimiento a los empresarios venezolanos y tengo que sacar a colación a personajes tan importantes como Alberto Peñalosa con la creación de Mito Juan, Francisco Miscuqui, Rafael Tudela, y luego pues, esa parte pues, de lo que fue la iniciativa de los empresarios venezolanos, que fue coartada con la nacionalización, porque la nacionalización, más bien en lugar de darle oxígeno y tratar de que los empresarios venezolanos se desarrollaran, pues todo lo contrario, nacionalizaron empresas venezolanas que en donde había participación privada, el caso de Mito Juan, por ejemplo, un caso inconcebible, pero bueno, fue lo que sucedió. Y por supuesto, quiero también destacar el rol que hicieron personajes como Guillermo Rodríguez Erazo, Ernesto Schubert, Alberto Quirós, toda una serie pues de personas que le pusieron el pecho para que se desarrollara la ingeniería, las empresas de servicio a la industria petrolera venezolana. Y eso fue una labor pues tesonera de parte de ella. Ahora, la mentalidad pequeña, escasa, ignorante y corrupta de la administración chavista prevaleció el concepto de las cooperativas. Y ustedes se recordarán que pues, Bernardo Herrera, que en paz descanse, fue un pionero en el cooperativismo. Yo me recuerdo de haber discutido con él cuando él hablaba de que a las empresas de ingeniería venezolanas había que acabarlas porque formaban un monopolio, había que democratizar y darle trabajo a la gente a través de cooperativas. Ese era el concepto de esta gente. En lugar de darle todo el apoyo y el oxígeno que requerían para poder desarrollarse y contribuir con todos los proyectos como bien lo presentó pues exitosos manejados por empresas venezolanas en consorcio con empresas internacionales, porque también lograron esa integración de tecnología. Cuando Bernardo Herrera hablaba de esta situación de la cooperativa, yo le decía, pero bueno, ¿y la tecnología dónde va a salir, Bernardo? Y el financiamiento, y en los recursos humanos. Alfredo, me da mucha pena, pero se te acabaron los 3 minutos. Y tú sabes que aquí tenemos que ser igual para todos. Antonio. Alfredo, qué placer, ¿vale? Esta reunión para mí está siendo un gustazo viendo tantos amigos. Mira, evidentemente coincido totalmente contigo. Honrar, honra. Tenemos una historia de una gran cantidad de gente que dedicó a estos esfuerzos mucho trabajo y que es bueno recordarlos y no olvidarlos. Venezuela es un país donde los grandes líderes empresariales no son registrados por la historia como sí lo son en otros países. Yo quiero además destacar que todas nuestras empresas, si vemos para atrás, tienen alguna historia, tienen algún cuento, tienen alguna anécdota de un venezolano insigne en el lado del sector contratante, llámese la industria petrolera, llámese el Metro de Caracas, llámese los sectores eléctricos, que por esos venezolanos insignes que nos dieron la oportunidad, llegamos a ser lo que somos, lo que fuimos, ¿no? Entonces sí, comparto totalmente contigo, honrar honra, y me parece muy apropiado tu comentario. Okay. Tiene la palabra Reinaldo Quintero. Buenas tardes, saludos a todos. Saludos Carlos, saludos Eduardo, saludos a todos los colegas. Yo tengo solamente un comentario y una pregunta. Yo lamento mucho
algunos sentimientos encontrados por el pasado. Creo que la gente buena a veces no nos ponemos de acuerdo, pero el pasado no es un destino posible. Y lo que venga para Venezuela es lo que vamos a hacer hoy y hacia adelante. Entonces, sobre eso es donde estamos concentrados, y la gente que trabajamos y que tenemos moral para pararnos frente a quien sea, a decirle que nunca hemos aceptado ningún tipo de negociaciones extrañas ni de postura, pues lo hacemos por el país, con el cariño por el país, por el amor, y quizás nos equivoquemos, tienen razón. Entonces, Antonio, felicitaciones, y quería solamente preguntarte, ¿a qué atribuyes tú el fracaso que posiblemente se menciona en varias preguntas sobre la formulación, sobre implementar una fórmula lineal en cuanto a la participación nacional, y los casos como México y Brasil que se utilizan como referencia para decir de que esto pudiese ser una traba en vez de un estímulo? Gracias, Antonio. Bueno, ahora a mí es el que no le van a alcanzar los 3 minutos. Creo que vamos a tener que manejar ese tema después, Reinaldo. Yo tengo una objeción de base a esos planteamientos de que la participación nacional se mide por porcentajes o por números. Todo eso es necesario y es verdad, pero realmente los porcentajes, primero, engañan, ¿no? En tal hora se utilizó tanto por ciento y en la próxima tenemos ese tanto por ciento más. El desarrollo de los países, lo que han sido exitosos en el desarrollo de sus industrias, han focalizado sus políticas de desarrollo. Decir que en Venezuela queremos hacer todo es un grave error, es un grave error. En Venezuela tenemos que hacer lo que podemos hacer bien y lo que nuestra industria demanda frecuentemente. Un ejemplo muy claro es el claro de los intercambiadores. En Venezuela tenemos que hacer los intercambiadores de calor porque los consumimos como arroz. Pero hay unos intercambiadores muy especiales, sobre todo cuando utilizan la industria petroquímica, de un acero complicado, con no sé cuántas boquillas, con unos requerimientos de soldadura, que en Venezuela utilizaremos uno cada 20 años. Bueno, ese lo traemos de afuera. Entonces, cuando se va a estudiar una regla de cómo fomentar la participación nacional, yo soy de los que opinan, y es lo que hicieron los países exitosos como Noruega, en focalizar las cosas que son realmente importantes para el país. No buscar simplemente un porcentaje por un porcentaje, porque además te pueden engañar mucho. Es muy fácil, además. Cuando uno ve una obra grande, la construcción tiene un peso, que puede ser 30, puede ser 35, puede ser 25, puede ser 40%, según el tipo de obra, que se va a hacer en el país. Vamos a sacarlo de ahí, vamos a sacarlo de la cuenta. Los equipos, hay una cantidad de equipos que naturalmente se hacen en el país. Entonces vamos a sacarlo. Entonces vamos a ver de lo que no se hace, y esas cosas las hacemos en el país, punto. Y las cosas que no se hacen, vamos a ver cuáles podemos hacer, y vamos a empezar a poner nuestros objetivos de políticas de desarrollo país orientados a esos sectores. Es mucho mejor que un país, después de un buen proyecto, salga con una nueva industria que pueda abastecer el país, que salga con un bojote de granitos de arena de un porcentaje por aquí y un porcentaje por allá. Entonces yo creo que las políticas de desarrollo son las políticas de desarrollo y tienen que ir focalizadas a las áreas de mayor conveniencia para el país, y no simplemente limitarse a medir la participación nacional en base simplemente a porcentajes que no dicen mucho. Hay que medirlo en cosas físicas, cuántas horas se hicieron, cuántos equipos se hicieron, y concentrar esos esfuerzos en las cosas que tengan un mayor provecho, una mayor capacidad de redundar en el país. Bueno, tiene la palabra Juan Sabo. ¿Aló, Juan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok, buenas tardes. Bueno, para mí tarde, para ustedes todavía quizá mañana. A todos un placer escuchar a Antonio y a todos los comentarios. Yo solamente quiero hacer
dos comentarios muy diferentes. El primero es que con los comentarios de la gente da la impresión de que nosotros pensamos que una empresa mixta es la mejor forma de desarrollar petróleo y petroquímica y otros negocios. A mí me parece que eso es una forma de negocio. Posiblemente en las empresas mixtas petroleras, muchas de ellas, lo mejor que podemos hacer es vender la participación estatal y dejar que actúen como empresas privadas. Inclusive me extraña que Ivana no mencionó eso, que siempre es su caballito de batalla, ¿no? Yo creo que es muy importante que inclusive los reales que van a quedarle al Estado vendiendo su participación y posiblemente sea una forma de llevar a cabo los proyectos más eficientes. Ese es uno. Y el otro, el tema que sacó Navas ¿quién fue el otro? Bueno, el de la situación cuando hubo los empleados votados. Yo creo que es un tema muy importante que salió. No tanto para ver quién es culpable, quién no es culpable, porque sino que eso va a permitir de que en el futuro no pase eso. Algo así como en la Segunda Guerra Mundial, que toda la gente que contribuyó con los nazismos y silentemente y que su análisis posterior permitió que never again, como dicen, que no pasa más. Bueno, eso fue una situación que pasó. Las instituciones se protegieron y no se presentaron, no le dieron el frente como debió haber sido, pero también lo hicieron empleados de la industria, ¿no? Para que todo el mundo esté claro, mucha gente se comportó igualito dentro de la industria. Entonces, eso yo creo que es una cosa que se puede hablar, pero lo importante es que para el futuro no debe pasar en Venezuela nunca más de que haya ese tipo de trato a empleados de tanta calidad y tanta trayectoria como los de PDVSA. Muchas gracias, eso era todo lo que quería decir. ¿Algún comentario, Antonio? Sí, bueno, son dos temas muy importantes los dos los que trajo Juan, y Juan, aprovecho para saludarte. El primer tema de las empresas mixtas, yo estoy totalmente de acuerdo. Hoy no me adentré mucho por falta de tiempo, pero si algunos de ustedes leyeron el editorial mío en el Universal de esta semana, precisamente ataco ese tema. O sea, la nueva ley no tiene que limitar, no tiene que exigir empresas mixtas. Si hay mixtas, es mixta, y si no son mixtas, no son mixtas. Pero yo creo que debe favorecer que la empresa que venga a operar, que de repente son dos empresas extranjeras, pueda operar, pueda tener el 100% de la participación y tenga la libertad del manejo de todos sus recursos, sea la que opera. O sea, esto que pasó, una de las razones por las que se nos cae la producción, es que porque ese esquema de empresas medio mixtas, uno era el que ponía los reales y el otro el que lo gastaba. Eso jamás se ha visto, eso no puede funcionar, ¿no? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo y es una mención que hago en el editorial de esta semana, ¿no? El otro tema, sí, el país nunca había pasado por un momento como ese, o como el que estamos pasando, pero en aquel momento el país estaba buscando norte y yo sí creo, Juan, comparto totalmente contigo de que la experiencia tiene que quedarnos y no se puede olvidar. Ok. Bueno, con esto cierran las preguntas, Carlos. Entonces, sí, bueno, despide el acto. Quería, a nombre de Benamérica y de VAPA, darle las gracias a Antonio por su presentación tan clara sobre lo que fue o lo que el pasado del soporte privado nacional a la industria petrolera. Todavía queda por ver realmente cuál es la capacidad actual. Agradezco a todos los asistentes por su participación, preguntas, y esperemos que en un futuro tengamos una otra exposición sobre cuál es la situación actual real de la industria del sector privado. Gracias, Antonio. Muchas gracias por tu participación y por los asistentes. Que tengan un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por su paciencia.